Estamos estudiando los salmos, hemos escogido algunos salmos y hoy vamos a estudiar el Salmo 8. Los salmos, hermanos, fueron escritos en un periodo de tiempo bastante amplio. Por ejemplo, el primer salmo escrito que se conoce en la Biblia fue escrito por Moisés, el Salmo 90. Este salmo fue escrito unos 1400 años antes de Cristo. Y luego David escribió muchos salmos, casi la mitad de los 150 salmos que tenemos acá fueron escritos por David, 1000 años antes de Cristo. Y luego incluso en el cautiverio y después del cautiverio fueron escritos otros salmos. Entonces estamos hablando de un periodo casi de 1400, unos 1000 años que fueron escritos los salmos. Los salmos, queridos hermanos, son las canciones del pueblo de Israel para exaltar a Dios, para glorificar su nombre y para imprimir fe en el pueblo de Dios. No se olvide de eso. Los salmos fueron los cantos que se cantaban en Israel. Eran las canciones del pueblo de Dios para exaltar al Señor, pero también para imprimir fe en la nación de Israel. Otra característica de los salmos, hermanos, es que eran la expresión de las experiencias de las personas. Cuando usted lee los salmos, usted encuentra ahí lo que son las expresiones emocionales, sentimentales que vivía la gente. Por eso usted va a ver que los salmistas dicen: estoy angustiado, estoy afligido, porque a ellos no les da temor expresar sus miedos, sus frustraciones, no les da temor expresar sus dolores, sus enfermedades, sus crisis, como nos han enseñado en este tiempo, que el creyente no debe decir nada de esto. Hermano, eso no es cierto. Somos seres humanos, lloramos, nos sentimos frustrados a veces estamos derrotados, a veces sentimos como el salmista en el Salmo 51, cuando fue confrontado con su pecado y lloró y confesó su pecado. Cuando llega a decir en el Salmo 51, ¿qué sacrificio daría yo por mi pecado? No pide sacrificio que yo lo daría. El sacrificio es el corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque David sabía que los pecados que él había cometido, ¿se acuerdan? Adulterio, le quitó la mujer a su amigo, a uno de sus soldados más leales, asesinato, mentira, engaño, traición. Todo eso la ley lo penaba con la muerte. En ninguna parte de la ley decía que el asesino debía de traer ofrendas para que Dios perdonara sus pecados. David dice: solo la gracia de Dios me puede perdonar. Pero él expresa su dolor, expresa ese profundo sentimiento de amargura que le provocó el pecado. Y eso lo dice en el Salmo 32. No sé por qué pusieron primero el Salmo 32 y después el 51. Realmente no fueron puestos en orden, fueron puestos al azar, pero el Salmo número 32 debería de ir, el Salmo 51 debería de ir antes del 32. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 32? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón que Jehová no culpa de iniquidad y en cuya vida no hay engaño. Dice: feliz cuando viene el perdón de Dios. Eso es lo que está diciendo el Salmo 32, verso 1 y 2. Somos felices cuando Dios perdona nuestro pecado. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Porque David quiere contarnos su experiencia en el Salmo 32.
Dice, mientras callé, 32:3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, dice David, cómo se volvió mi vida cuando el pecado tomó mi corazón. Aquel prado verde precioso se volvió, dice, en sequedades de verano. Hermano, ahí está diciendo el sufrimiento, la angustia, el dolor, la frustración, la infelicidad que él tenía. Esos son los salmos. No tratemos nosotros, hermanos, como creyentes, de minimizar nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestras lágrimas, nuestra frustración y aún nuestros pecados. Yo les decía a ustedes, tenemos un Dios que está con nosotros, y eso es lo que nos enseñan los salmos, que aún en los momentos más negros y amargos de nuestra vida, el Señor no te va a dejar solo. Y por eso dice, lea casi todos los salmos, pero Dios está conmigo, Dios me levantará, yo confío en el Dios de Israel. A veces, por ejemplo, ustedes van a encontrar algunos salmos que repasan la historia de Israel y dicen, Dios, tú abriste el mar y tú diste la victoria sobre las naciones paganas y entregaste la tierra a tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque ellos están recordando el poder y la gloria de Dios para su propia experiencia. Si Dios hizo eso allá, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Eso es lo que están diciendo. Si Dios salvó a Israel allá de los egipcios, ¿cómo no me va a salvar a mí? Entonces los salmos nos ayudan a eso. Hermanos amados, el Salmo 8 es un salmo donde hay una expresión de admiración enorme por la grandeza del Dios que usted y yo tenemos. En su libro, la escritora y editora Jen Wilkin, ese libro se llama Nadie como Él. Nadie como Él. Ella dice esto. Me gustó mucho y por eso lo traje aquí. Llevar la imagen de Dios significa ser totalmente humano, no ser divino. Llevar la imagen de Dios significa ser seres limitados que reflejan las perfecciones de un Dios sin límites. Hermoso, ¿no es cierto? Llevar la imagen de Dios significa que somos seres humanos, pero que no somos dioses. Y eso es lo que el salmista quiere decirnos en el Salmo 8. Lea conmigo, por favor, al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8, como lo acabamos de leer, es un salmo, un poema que exalta la grandeza de nuestro Dios por encima de todo.
Este pequeño pero gran salmo escrito por el rey David reconoce quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros a la luz de ese Dios enorme, maravilloso. En este salmo, querido hermano, usted y yo podemos aprender que nadie puede ser restaurado integralmente y alcanzar su máximo potencial como humano si se está viendo a sí mismo. Tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos y tenemos que contemplar la grandeza de nuestro maravilloso y glorioso Dios. Por eso el rey David fue tan grande, porque aprendió a admirar a Dios, aprendió a saber quién es Dios y quién era Él. Por ejemplo, cuando leemos Primero Crónicas capítulo 29, es un hermoso salmo escrito por David, de los que yo llamo salmos que no están en los salmos. Salmos que no están en los salmos. Y David, delante de todo el pueblo, orando a Dios, le dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que nosotros pudiésemos venir delante de ti y ofrecer voluntariamente todo esto? El gran rey dice: ¿quién soy yo? Él reconoce que todo lo que él es y todo lo que él tiene no es por lo que él es, sino por la grandeza de su Dios. Hasta que tú y yo no dejemos de vernos a nosotros mismos, hasta que yo no deje de ver mis capacidades, mi inteligencia, mi puesto, mi dinero, mi casa, no puedo alcanzar mi potencial como hijo de Dios. Nosotros, hermano querido, debemos de tener mucho cuidado, porque estamos viviendo en un mundo humanista, un mundo donde el hombre se ha convertido en el centro, en el eje del universo. Todo gira alrededor del hombre y Dios ha sido desplazado completamente. Ahora es el hombre el que tiene la palabra en el mundo. Dios no cuenta. Y cada día este hombre está más lejos de Dios. Hasta que no regresemos a contemplar, a conocer el verdadero y glorioso Dios que tenemos, hasta que tú no dejes de verte a ti y pongas tu mirada en Dios, hasta que no estemos nosotros renunciando a nosotros mismos, como Cristo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje de verse a sí mismo, deje de exaltarse a sí mismo, deje de confiar en sí mismo. Vamos a seguir estancados en el egoísmo, en el orgullo, en la vanidad y en la vanagloria de esta vida. El apóstol Juan así lo dijo en Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, mire, la vanagloria de la vida, el deseo de ser y tener, el querer estar arriba siempre, el no tomar en cuenta a Dios, el no ver la grandeza de Dios, en no ver que yo soy lo que soy y tengo lo que tengo porque tengo un Dios tan grande como Él, nos va a hundir en la miseria espiritual. Cuando te miras a ti mismo, tú te vas a endiosar, pero cuando tú miras a Dios, tú te vas a humanizar. Lo repito, cuando tú te miras a ti mismo, tú te vas a endiosar. Vas a ver que eres el más inteligente, que sacaste la mejor nota en la universidad o en el colegio. Vas a ver la empresa, vas a ver el título, vas a ver yo,
ese soy yo. Y óigame, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Yo quedo asustado cómo la gente está endiosándose en este tiempo. ¿Y sabe dónde lo miro yo? A través de sus redes sociales. ¿Han visto? Gente todos los días en Facebook pone su foto, ahí estoy yo. Y si va a comer, le tome una foto a la comida y ahí está en Facebook. ¿Qué le importa lo que yo voy a comer? ¿Qué le importa eso? La vez pasada un amigo mío tenía un uñero que se le infectó. Ahí está en Facebook, en la pata ahí infectada. Hay gente que todos los días pone fotos de ellos en internet. Yo digo, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No tienen algo más importante que hacer? ¿No tienen algo más grande que hacer más que endiosarse a sí mismos? Buscando like para quedar bien. ¿Sabe usted que ese es un problema de personalidad, hermano? ¿Sabía eso usted? Gente que vive de los likes. Ay, dice, mire cuántos likes me dieron. Ay, me siento bien. Que like ni que nada. Tú y yo no estamos aquí para glorificarnos a nosotros, estamos para glorificar a Dios. Tú y yo somos lo que somos por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. No te endioses, hermano. ¿Cuál es el argumento del Salmo 8? Jehová es el soberano Rey glorioso sobre toda su creación. Ese es el argumento. Ese es el énfasis de este salmo. Jehová es el soberano Rey glorioso sobre toda su creación. Yo quiero que ustedes observen conmigo que este salmo inicia con las palabras y termina exactamente con las mismas palabras. Mire el verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y mire el verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como inicia, termina. Y quiero decirle algo. En el original, las palabras del verso 1 son exactamente las mismas del verso 9. Las mismas. Solo que en el verso 1 tradujeron cuán grandioso y en el verso número 9 tradujeron cuán grande es tu nombre. Es la única diferencia. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, y que resume este salmo, es la grandeza de Dios. Es ver hacia arriba, dejar de ver aquí, adentro, dejar de ver aquí y contemplar a un Dios que merece y que es grande realmente y que merece toda la honra y la gloria. Que no soy yo, que los aplausos no son para mí, que no quiero que la gente hable de mí, que lo que quiero es que Dios reciba la honra y la gloria en mi vida, porque Él sí merece la gloria. Dice la palabra del Señor, qué grande es tu nombre en toda la tierra, qué maravilloso Dios eres tú. Y mire cómo dice el versículo 1, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Versículo número 9, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Esa palabra, tu nombre ahí, hermanos, no habla del nombre Jehová, habla de la persona de Dios. Habla de la persona de Dios. Lo que está diciendo el salmista aquí es, qué grande eres tú, Señor, en toda la tierra. Qué grande eres tú. Y mire, este salmo fue escrito por David, el gran rey de Israel. El rey más grande que hubo en la nación de Israel. El rey más maravilloso y poderoso. Creo que fue el hombre más rico que hubo en la tierra. ¿Qué dijo David? Qué grande es tu nombre en toda la tierra. Qué grande eres tú, Señor. Nunca dijo David, qué grande soy yo, Señor. Mira el reino. ¿Se acuerdan lo que dijo Nabucodonosor? En el libro de Daniel capítulo 4, ¿se acuerdan? Oh, qué grande soy yo. Esta es la gran Babilonia que yo he construido con mi sabiduría, con mi poder y con mi inteligencia.
qué grande soy. ¿Ah? Y en ese momento vino una voz del cielo de ese rey que sí es grande y le dijo: desechado eres de entre los hombres, vas a ser una bestia, vas a comer como bestia y vas a estar en el campo como una bestia. ¿Y qué dice Nabucodonosor? 7 años estuve yo como bestia, hasta que alcé mis ojos, levanté mi vista al cielo y comprendí que el Altísimo tiene el reino sobre el dominio de los hombres. Él tiene el dominio sobre el reino de los hombres. ¿No es cierto que así somos nosotros? Oh, qué gran título, mire, qué inteligente soy yo. Mire, ya saqué mi doctorado, ya saqué mi licenciatura, ya saqué mi maestría, qué grande soy. Mire la casa que construí, qué hermosa, qué grande soy. Mire mi cuenta del banco, qué grande soy. Nada de eso fuéramos nosotros y nada de eso tuviéramos si no tuviéramos un Dios grande. Qué grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién lo dijo esto? El rey David. Este es un hombre humilde. Ese es un hombre que no fanfarronea, que tiene los pies en el suelo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender: a levantar los ojos al cielo y a admirar la grandeza de Dios. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. No seamos como Nabucodonosor. Hermano querido, la segunda cosa que usted mira en el versículo 1 y en el versículo 9 es que dice: Jehová Señor nuestro. La palabra Señor es Adón, de donde viene la palabra Adonai, que quiere decir el soberano, el rey del universo, el ser más grande que existe, y nada hay que se compare con él. Él es nuestro Señor. Y está aquí donde Dios nos llama a poner los pies en el suelo. Tú no eres Señor, Él es el Señor. Todos nosotros somos esclavos de Cristo. Todos nosotros somos siervos de Él. Él es el que tiene el reino. Él es el que manda. Hermanos queridos, aprendamos a contemplar la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Aprendamos a admirarlo a Él. No dejemos que nada en esta vida nos impresione como Dios. A veces nosotros nos dejamos impresionar por actores, por deportistas. Hay gente que dice: ¿viste el gol que metió Cristiano Ronaldo? ¿Viste el golazo de Messi? ¿Viste el golazo? Pero no miran el golazo que mete Dios. Ese gol no lo miran. Admiramos a estas personas, cantantes, economistas, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces ni sabemos que estas personas a las cuales nosotros admiramos y se han convertido en los ídolos de miles de personas son gente indeseable. Que tú la aplaudes y la admiras y estás tú enfrente de ella y no te voltea a ver. Porque eso es el ser humano endiosado. ¿Han visto cómo pasan los futbolistas, por ejemplo? Cuando van a jugar un partido y la gente está ahí y les aplaude y quieren tocarlos, y ellos son dioses. Son dioses. ¿Han visto cómo pasa la gente en la alfombra roja cuando van a entregar esos premios? Posando. Y fotos aquí. Son dioses. Gente llena de adulterio, de fornicación, con vidas miserables, drogadictos, alcohólicos, promiscuos, que de ejemplo para nuestra juventud y para nuestra gente no tienen nada, pero la gente los aplaude y los admira, y muchos cristianos están admirándolos, pero no han dejarse admirar por Dios. No admiran a Dios, que es el que realmente tenemos que admirar. En primer lugar, quiero que miremos
tres cosas que nos enseña este salmo acá, hermanos. ¿Cuál les dije que era el argumento o la idea central de este salmo? Jehová es soberano, Rey glorioso sobre toda su creación. Él es el Rey que manda. En primer lugar, Jehová es el soberano, Rey glorioso que prepara algo grande para sus enemigos. Miren lo primero que menciona el salmo aquí. Versículo número 2 y versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Mire, ese pronombre tus, ¿a quién se refiere? A los enemigos de Dios. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermanos queridos, Dios es el Rey soberano glorioso que prepara algo grande para sus enemigos. Y aquí esto va en dos vías. Esto que Dios está preparando va en dos vías. La palabra niños acá es una palabra que quiere decir niños de pecho. Y luego lo aclara y dice de los que maman. O sea, niños lactantes. Está hablando de niños pequeñitos. Y dice la palabra de Dios acá que de estos niños pequeñitos, mira el versículo 2, dice: fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Es increíble pensar que este Dios glorioso, maravilloso, omnipotente, que debe de ser admirado por todos los seres humanos, tenga enemigos. Pero así lo dice el texto. ¿A causa de qué dice? No dice de mis enemigos, sino a causa de qué? De tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, se rebeló contra su creador, le dio la espalda y se unió al gran enemigo de Dios, quien es Satanás. Por eso mire cómo dice el versículo 2 al final: para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermano, yo creo que aquí tiene que ver, se unió, estos enemigos de Dios se unieron a este enemigo que es el enemigo de Dios, que es Satanás. Y ahora entonces el hombre se ha vuelto enemigo de Dios, odia a Dios, no quiere nada con Dios. El Salmo 2, que no sabemos quién lo escribió, algunos dicen que fue el rey David. ¿Se acuerdan cómo comienza el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No queremos saber nada con Dios. No queremos saber nada de Dios. No queremos nada que nos ate o que nos una a Dios. Enemigos de Dios. El hombre ha roto con Dios. Ahora, hermanos, cuando vamos al libro de Mateo capítulo 21, busque Mateo 21 por favor, sin perder el Salmo 8. Es interesante que el Señor Jesucristo en Mateo 21 citó el Salmo 8. Mateo 21, ahí el Señor cita el Salmo 8. Mire usted lo que dice. Mateo 21. Aquí se dieron dos eventos, hermanos. En Mateo 21. En Mateo 21, del 1 al 11, ustedes pueden ver conmigo, por favor, está la entrada triunfal. ¿Se acuerdan, verdad? El Señor va, toma un pollino, se monta en él y entra ahí. Ahora, yo quiero que miren lo que dice el versículo número 9. Y la gente que iba delante, los que iban atrás o detrás, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este versículo, hermanos, la gente va gritando, Jesús va ahí. Unos van adelante, otros van atrás, pero todos van gritando lo mismo: Hosana al Hijo de David. Hermano, la palabra Hosana
quiere decir, sálvanos ya. Eso quiere decir, sálvanos ya, hijo de David. O sea, el hijo de David en el Antiguo Testamento, según 2 Samuel 7, era el Mesías. Dios le prometió a David y le dijo, voy a levantar de ti un rey eterno. Y por eso al Mesías se le llamaba el hijo de David. Y ahora estos le están diciendo, tú eres el Mesías, sálvanos ya. Establece el reino. Eso es lo que le están diciendo a Cristo. Establece el reino ya. Libéranos del yugo de Roma. Sálvanos. El Señor entra a Jerusalén. Luego, aquí no está del todo claro en Mateo capítulo 21, pero si ustedes van a Marcos o a Lucas, dice, y al siguiente día, el Señor entró por la tarde, salió ese día, se fue a Betania, y al siguiente día el Señor regresó al templo. Dice que el Señor en el templo lo limpió. Eso está en el versículo 12 en adelante. Dice que el Señor llegó, hizo un azote y sacó a todos estos sinvergüenzas que estaban ahí en el templo. Eran gente indeseable, comenzando con los sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Y luego, después de que limpió el templo, que sacó a todos los cambistas y tiró las mesas y sacó los ovejas y bueyes y todo lo que había ahí, dice que llegaron un montón de ciegos y cojos, ¿no? Mire lo que dice el versículo número 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y mientras el Señor está limpiando el templo y luego sanando a estos ciegos y cojos, los jóvenes, mira el versículo 15, gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de... Otra vez están repitiendo lo que habían dicho el día anterior. Mesías, sálvanos ya. Tú eres el Mesías, sálvanos ya. Y entonces, estos líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, se enojaron. Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, se pusieron furiosos. Y le dijeron a Jesús, ¿no oye lo que estos dicen? La palabra estos, ahí ese pronombre es despectivo. Lo que ellos quieren decirles, estos son unos ignorantes, mira lo que están diciendo de ti. ¿No los estás escuchando? La idea es, ¿por qué no los reprendes? ¿Por qué tú no los regañas y los callas? Y ahora viene Jesús y cita el Salmo 8. Mira el versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí lo estoy oyendo. Y lo que le está diciendo es, tienes razón. Estoy de acuerdo con ellos, no con ustedes. Interesante, ¿no es cierto? Y le dice, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Este es Salmo 8:2. Hermanos queridos, lo que el Señor está diciendo aquí, miren, estos niños tienen más concepto de la salvación que ustedes. Eso es lo que está diciéndoles. Estos niños entienden que yo soy el Mesías, el hijo de David, que he venido para salvar. Y ustedes no lo han entendido. Ahora dice el Salmo 8, regresemos al Salmo 8 entonces, hermanos, por favor. Dice el Salmo 8, de la boca de los niños, de estos infantes, de los que maman, de niños muy pequeños, fundaste la fortaleza. ¿Qué fortaleza? El Mesías. La fortaleza es la salvación. Ahora, hermanos, dice, a causa de tus enemigos. O sea, ¿por qué es que Dios tiene que mandar un Mesías? Porque hay enemigos, porque el hombre se volvió enemigo de Dios. Porque el hombre se volvió enemigo de Dios. Entonces Dios tiene que mandar el Mesías.
¿Y a quién apunta el Mesías en el libro de Mateo 21 cuando Jesús cita el Salmo 8? A Él. Porque a Él están diciendo Hosana al hijo de David. Y le dice, ¿no oyes lo que estos dicen? Claro que sí. Ellos tienen toda la razón. Yo soy el hijo de David. Yo soy el que los va a salvar. Entonces este salmo apunta a Cristo. Queridos hermanos, lo que encontramos aquí es que Cristo, Dios, como creador, como Señor, como Salvador, aún a sus enemigos les muestra su salvación. Sin embargo, la otra línea es aquellos que no lo quieren recibir, dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. No tendrán que responderle a Dios. El día que vayan ahí, si se mueren siendo enemigos de Dios, los va a hacer callar, no tendrán objeción alguna en el juicio del Señor. Pero Dios ha preparado esta salvación. En primer lugar, ¿qué les dije? El Salmo 8 nos enseña que Jehová, el soberano Rey glorioso, prepara algo grande para sus enemigos. ¿Qué preparó? La salvación. Pero aquel que no quiere la salvación, le preparó el juicio. No hay más. Solo hay dos opciones. Solo hay dos. En segundo lugar, Jehová es el soberano Rey glorioso sobre su creación. Él gobierna y controla todo. Miren lo que dice el versículo número 3 y 4. Vamos al Salmo 8, versículo número 3 y 4. Busque conmigo. Dice el Salmo 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, mire qué interesante, estos no son los cielos míos. ¿Qué dice cuando veo qué? Los cielos de Dios. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Ahora, David va un poco más allá. Y aquí admira la maravilla y perfecta creación de Dios. Dice, cuando veo los cielos. ¿De dónde aprendió esto David, hermanos? ¿De dónde lo aprendió? Leyendo Génesis. Génesis 1 y 2. Cuando dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora David dice, cuando veo tus cielos, estos cielos son tuyos, esto es tuyo. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Génesis 1 y 2. Como Dios con su palabra poderosa, omnipotente, sin la ayuda de nadie y sin tener nada en la mano, pudo crear todo. Él es el creador. Él hizo todo. Y cuando el rey David observa la grandeza del universo, observa toda esa maravilla que Dios hizo, y ve al hombre, entonces viene la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Ahora el rey David, querido hermano, ve al hombre que es un insignificante puntito en el universo. Algo muy, pero muy pequeñito e insignificante comparado con las estrellas, con los planetas, con las galaxias, incluso con las enormes montañas que tenemos en esta tierra tan linda, comparado con árboles gigantescos, con animales colosales que hay en la naturaleza. Cuando nos comparamos con todo esto, David dice, ¿qué somos nosotros realmente, hombre? Seres insignificantes, qué pequeñitos que somos en medio de esta gran creación de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es una pregunta retórica. Nada. Nada. Sin embargo, ese Rey soberano, eterno, majestuoso, glorioso, a quien visita es al hombre.
busca amistad con Él, busca una comunión eterna con el hombre. El hombre es la razón por la cual Dios descendió desde el cielo. Dios se vistió de carne y habitó entre nosotros. Él es nuestro Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué es el hombre? Aunque parezcamos nada, somos el propósito y la causa más grande de la creación de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dice la palabra que Dios no salvó a los ángeles. Mire, los ángeles pecaron contra Dios y todos, ¿para dónde van? Al infierno. Todos, ¿sí o no? ¿Redimió Dios a los ángeles? ¿Cristo murió por ángeles? Ahora, pero para nosotros los ángeles son maravillosos, ¿sí o no? Pero Dios dice, no, no, ustedes son maravillosos y por ustedes es que yo voy a dar mi vida, no por ángeles. Yo le hago una pregunta, después que los ángeles pecaron, ¿tuvieron oportunidad de salvación o no? No, pecaron y al infierno todos. El hombre pecó, se volvió rebelde y enemigo de Dios, y Dios le da oportunidad de salvación. ¿Y cómo lo hace? A través de buenas obras que usted y yo podamos hacer. Lo hace a través de la obra que Él hizo por nosotros. Por eso Moisés en el Salmo 93 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice, convertíos hijos de los hombres. ¿Sabe lo que quiere decir vuelves al hombre en el Salmo 93? Buscas al hombre. Es Dios el que nos busca en medio de este universo genial, enorme, que algunos le llaman infinito, pero el único infinito es Dios. Toda la creación de Dios es limitada. Es al hombre que Dios busca. Mire conmigo Job capítulo 7, por favor. Allá atrásito de Salmos está Job. Dice así Job capítulo 7, versículos 17 y 18. Job 7, 17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Oiga, mi hermano, esto, cuando yo estaba estudiando eso, me mató, me tiró, me hizo que mi corazón se volviera estrechito. Job pregunta, mira el verso 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él? ¿Qué dice? ¿Qué puso Dios sobre mí? Su corazón. Un día, todas esas montañas y eso bellísimo va a ser quemado, pero yo no, porque estoy en el corazón de Dios. Qué cosa más hermosa. ¿Qué puso Dios sobre ti, mi hermano? No puso dinero, no puso fama, no puso títulos, no puso poder, no puso puestos. ¿Qué puso? Su corazón. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo debemos admirar. Versículo 18, y lo visites. ¿Cada cuánto nos visita el Señor, hermano? ¿Cada año? ¿Cada semana? ¿Cada cuánto dice? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Dios te visita. Todos los días. Te dice, aquí estoy, hijo. ¿Qué quieres? Aquí estoy, mírame. Deja de ver el mundo. Deja de ver eso. Deja de preocuparte por tu trabajo. Mírame a mí. Adórame, exáltame. Mira lo que dice el Salmo 144:3, por favor. Salmo 144:3. Dice la palabra del Señor así: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Óigame, nosotros no merecemos el amor de Dios. ¿Cómo éramos nosotros? Dice, enemigos de Dios, de espalda a Dios, ignorando a Dios. Pero Dios nos sigue amando.
y Él nos sigue buscando. Hermanos queridos, ¿qué somos nosotros en medio de este enorme universo en que vivimos? Nada. ¿Qué es el hombre para nada? Sin embargo, Dios piensa en ti. Es en ti donde Dios ha puesto su corazón. Eso quiere decir, todo su amor está para ti. Todo su amor. Eres importante y eres amado por Dios. Y esto tiene su respuesta en la última parte del Salmo 8. En tercer lugar, Jehová es soberano, Rey glorioso, en la delegación de su autoridad al hombre. Dios ha delegado su autoridad a nosotros. Versículo, vamos al Salmo 8 de nuevo, versículo 5 en adelante. Dice, miren conmigo, Salmo 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta es una declaración. El versículo número 5, le has hecho un poco menor que los ángeles. Miren, hermanos, esta semana yo he estado orando, me he ido a arrodillar, le he dicho, Señor, ayúdame a entender este pasaje. Cuando usted lee ese salmo, qué sencillo lo mira, pero cuando ya le mete el diente para enseñarlo, le agarra temor y temblor, hermano. Porque pararse aquí y decir cosas que no son correctas, eso asusta. Eso asusta. Y yo he llegado a una conclusión en este salmo y se la voy a dar. Es una declaración que a mí en lo particular me ha dado mucho dolor de cabeza. Mire, Salmo 8:5 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, ¿ok? Y usted lo lee y usted ya sabe lo que dice, pero en el hebreo dice así, este versículo dice, pero le has hecho inferior que Elohim. Y eso me asusta, porque Elohim es Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Pero eso va más allá, porque en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, creó Elohim al hombre. Este es uno de los nombres de Dios. Y cuando yo estoy estudiando este pasaje, hermano, digo, Señor, ¿qué es lo que tú nos estás diciendo acá? Pero el otro problema que tengo, hermano, es que así lo dice en el hebreo. Le hiciste un poco menor que Dios. Eso es lo que dice en el hebreo. Le hiciste un poco menor que Elohim. Pero Reina Valera lo tradujo ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Y sabe cuál es mi dolor de cabeza? Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 2. Este es mi dolor de cabeza. Hebreos capítulo 2, por favor. Mire conmigo lo que dice la Escritura. Bueno, voy a leer para ustedes el verso 1. Dice Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 4. Hebreos 1:4. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto Cristo superior a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Cristo es superior a ¿qué? A los ángeles. Versículo número 5. Porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Y viene una serie de citas del Antiguo Testamento, de los Salmos, que muestran que Cristo es superior a los ángeles. Versículo 14. Mire cómo dice. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice que la Biblia que los ángeles son espíritus
ministradores que ministran a los que heredamos la salvación. Y ahora regresa a hablarnos de Cristo y su revelación. Mira el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, Cristo es mayor que los ángeles. La revelación de Cristo es superior. Todo el Nuevo Testamento dice, atendamos a las cosas que hemos oído, porque es peligroso que nos deslicemos, que nos perdamos en el camino. Pero mire lo que dice el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál es el mundo venidero? El reino eterno. Ese es el mundo venidero. El mundo venidero, dice, no fue sujetado a los ángeles. Mire el versículo 5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Está el Salmo 8 aquí. ¿Ya lo vieron? Otra vez el Salmo 8 aparece aquí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí sí, el escritor de Hebreos nos menciona la palabra ángel y en el griego es ángel. Entonces, allá es Dios, Elohim, y aquí es ángeles. Y entonces me pone eso en una encrucijada fuerte. Y he estado orando y orando. Se lo digo ante Dios. Versículo número 7, 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está hablando del hombre como creación de Dios. Primero dice que el hombre fue creado por Dios, pero, y esas palabras sí la dice el Salmo 8, que no la traduce Reina Valera, pero le hiciste un poco menor que los ángeles. Menor que Elohim, menor que Dios. Eso dice el Salmo 8. Todo Dios lo puso en las manos del hombre. Pero ¿qué es lo que nos dice? Pero el hombre fue menor que ¿qué? Que Dios. No es Dios. Es un ser creado por Dios. No nos creamos dioses nosotros, hermanos. No nos enfermemos. No nos enfermemos. Ayer estaba yo, en la mañana fui a lavar ese carro que estaba más cochino que saber qué. Y entonces había una señora que estaba a mi lado ahí. Yo entré, saludé, me senté y estaba pensando en esto ahí sentado, hermano. Mientras estaban lavando el carro, yo pensando cómo iba a predicar hoy este sermón. Pero en eso escuché a la señora hablar por teléfono. Tenía una empresa, no sé qué era. Pero yo digo, si esta señora por teléfono trata a sus empleados así, qué tristeza. Una mujer prepotente, gritando, amenazando, porque a veces una tonterita nos hace creer que nosotros somos ¿qué? Somos Dios. Dice, le hiciste menor que Jehová. No somos Dios, somos creados por Dios. Y cuando Dios me creó a mí, me dio su imagen. Y cuando te creó a ti también te dio ¿qué? Su imagen. Eso quiere decir que somos iguales. Título, dinero, casa, carro, fama, poder, lo que quiera, son accesorios que no nos hacen más que otros. Son accesorios que no nos dan licencia para humillar a los demás. Todos somos iguales aquí, mi hermano. Todos somos iguales. Trata a tus hijos con dignidad, porque tú eres el padre, no quiere decir que los vas a pisotear, a humillar, a gritar, a lastimar, porque ellos llevan la imagen de Dios y aunque son tus hijos, son iguales a ti. A tu esposa, trátala con dignidad y respeto. A tu esposo, trátalo con dignidad y respeto. No somos dioses. Dios me dio a mí la posición de cabeza de mi hogar, pero me dio las reglas para que yo maneje mi hogar. Dice que yo debo de tratar a mi esposa ¿con qué?
como Cristo a la iglesia. Hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Así tengo que amar a mi esposa. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que dicho sea de paso, gracias a Dios que eso no lo dijo Pablo. Porque los hombres diríamos, es que Pablo no tenía mujer. ¿Qué sabía Pablo de ser casado? Pero eso lo dijo Pedro, con su esposa ahí al lado. Y vosotros, maridos, ¿qué dijo? Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué? Como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué son las mujeres? ¿Vaso qué? No son vaso frágil las mujeres. Más frágil. Pregunto, ¿han leído lo que dice 1 Pedro 3:7? Para que las mujeres son, ¿qué dice? ¿Vaso qué? Más frágil. ¿Quiénes son los vasos frágiles? Somos nosotros los hombres. Yo soy vaso frágil. Hermana, tu esposo es vaso frágil. Tratalo como tal, hombre. ¿Ah? Tratalo como vaso frágil. Ahora, yo tengo que tratar a mi esposa como ¿qué? Como vaso más frágil. O sea, con más cuidado. ¿Ah? Con más cuidado. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí o no? La mujer no es el vaso frágil. ¿Quién es el vaso frágil? Soy yo. Yo también lloro, yo también me hago pedazos a veces. Yo también tengo temores. También me enfermo. Soy igual. ¿Sí o no? Somos iguales. Pero la mujer debo tratarla con más delicadeza. Ser cabeza del hogar no me da licencia de parte de Dios para que yo grite, me enoje, viva ahí alterado, insultando, gritando, golpeando. Eso es inmundo, sucio, putrefacto de un hombre. Eso no es de un hombre de Dios. Aprendamos a respetar a la gente. Ahora, mis queridos hermanos, quiero avanzar un poquito acá. Mire lo que dice el capítulo 2 de Hebreos, porque aquí es donde Hebreos nos va a explicar Salmo 8, aquí, en Hebreos 2. Mire lo que dice. Voy a volver a leer. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Qué dice? Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el reino eterno. ¿A quién lo sujetó? Ya vamos a ver. Pero alguien testificó, versículo número 6, en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dios creó al hombre y lo puso como corona de la creación. Génesis 1 y 2. Hagamos al hombre, Génesis 1:26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Eso David lo leyó en Génesis 1 y 2. Y luego lo escribió en el Salmo 8. Ahora, hermanos, miren lo que dice el verso 8. Todo lo pusiste bajo sus pies, porque, va a explicar, en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. ¿Quién es él ahí? El hombre. Está hablando de la creación del hombre. Y Dios dice, todo lo sujetó bajo sus pies y no dejó nada que no le fuera sujeto al hombre. Ahora, mire cómo dice al final del verso 8. Pero, conjunción adversativa, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí es donde tiene la explicación entre Elohim y los ángeles. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. En el Salmo 8, David está haciendo eco de Génesis 1 y 2. Cuando Dios hizo al hombre, escuchen esto, a su imagen y semejanza, y le puso todo para que el hombre lo gobernara. Eso es lo que dice Génesis 1 y 2. Y señoree. Ahora escuchen esto, por favor.
En Génesis 3, el hombre se quita su corona de rey de la creación, de señor de la creación, ¿y a quién se le entregó? A Satanás. Eso lo dice Cristo en Lucas 4. En Lucas 4, cuando Cristo está en la tentación, acuérdense, Satanás llega y le dice, óigame, mira todos estos reinos, todos son míos, a mí me fueron dados y a quien yo quiero los doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. ¿Se acuerdan? Ahora la pregunta es, ¿y quién le dio esos reinos a Satanás? El diablo. Porque Dios, ¿a quién se los dio? Al hombre. El hombre peca, se vuelve enemigo de Dios, se quita la corona y le dice al diablo, no quiero reinar, quiero que tú reines. Versículo número 8, ¿qué dice? Hebreos 2:8. Pero todavía vemos que todas las cosas no le sean sujetas. Porque ¿quién está sujetando todo esto ahorita? ¿Quién está gobernando todo esto? Satanás. Es el rey de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos? El hombre entonces, escuchen, al pecar contra Dios en Génesis 3, se volvió pecador, inmortal, temporal. Y ahí es donde viene la aplicación, menor que los ángeles. Los ángeles son santos y eternos. El hombre, al ser pecador, se volvió ¿qué? Pecador inmortal. Entonces, se limitó. Dios lo limitó. Y lo hizo menor que ¿qué? Que los ángeles, que no pecaron, que eran eternos y santos, y son eternos y santos. ¿Cómo redimir a este hombre? Terminemos con lo que dice el verso 9. Me encanta esto, hermanos. Quisiera estar hasta las 3 de la tarde aquí con ustedes. Pero ustedes dicen, no, vámonos a comer ya. Tengo que ir a ver al muerto que tengo ahí esperándome. Hoy es 2 de noviembre. Miren lo que dice. Verso 9. Pero, otra ¿qué? Conjunción adversativa. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Ahora sí dice, ahora vemos a Jesús. Primero dice, vimos al hombre coronado de honra y gloria, todo fue puesto bajo Jesús, pero él se quitó la corona y las cosas ya no le son sujetas. Ahora es otro el que reina, el que manda, es Satanás. Pero vemos a Jesús. Hermano, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? A él sí lo vemos coronado. ¿Coronado de qué? De honra y de gloria, pero ¿cómo fue que logró esta corona? ¿Por causa de qué? De sus padecimientos, por causa de su muerte. Él en la cruz derrotó a Satanás y recuperó la corona que el hombre perdió. Y ahora, ¿quién es el rey? Es Cristo, y Él va a reinar eternamente y por siempre. ¿Y cómo terminamos? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermanos queridos, admiremos a ese Dios maravilloso que tenemos, que aunque nos rebelamos contra Él, Él ha puesto su corazón sobre nosotros y Él nos ama. Y aunque somos un puntito insignificante en el universo, vino a buscarte a ti. Y Cristo murió en la cruz para traerte salvación. Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que? Nada. No somos nada. Pero aunque no somos nada, Él pensó en nosotros, porque somos la corona de su creación. Hermano querido, gracias a Dios porque nosotros tenemos ahí, a propósito, este pasaje se repite en 2 pasajes más, solo se los voy a dar para que ustedes lo anoten ahí. Se repite en 2 pasajes más. El Salmo 8, ¿ok? El Salmo 8 se repite en 1 Corintios 15, 27. 1 Corintios, y solo lo voy a leer, 1 Corintios 15, 27. Escuchen lo que dice la palabra del Señor
porque lo aplica de la misma forma que lo hace Hebreos. Dice la palabra del Señor, versículo 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, lo que está diciendo es, Dios puso todo bajo el hombre, pero Él no se sujeta al hombre. El hombre se sujeta a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y el otro pasaje, hermanos, es Efesios. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1 y versículo 22. Ahí se cita de nuevo el Salmo 8. Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es mi cabeza, y por eso yo tengo que estar sujeto a Cristo. ¿Qué aprendemos de este salmo? Primero, Dios merece toda nuestra admiración, ser admirado por su grandeza, su majestuosidad y su gloria eterna. Segunda cosa que aprendemos de este salmo es que el Señor merece ser obedecido. Él es nuestro Señor, el Rey del universo, pero quiere ser el Rey en mi vida. Tercera cosa, que Dios es digno de que todos nosotros, sus hijos, le demos día y noche toda la gloria, no solo en palabras, sino con una vida de obediencia a Él. Otra cosa más que aprendemos de este salmo es el que Él es el creador y Él es dueño de todo. Tú y yo no somos dueños de nada. Nada es mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios me ha dado un terrenito ahí. Me dice Dios, te lo voy a prestar. Cuidadito, eso no lo puedes tocar, es mío. Ahí me tiene viviendo. Pero el día que yo me vaya, Dios dice, bueno, entrégame lo que le presté. No me puedo llevar ese terreno. Eso es de Dios. Ese terrenito no sé cuánta gente lo tuvo antes que yo. La señora que me lo vendió me dijo, mi padre me lo heredó, y él, a saber quién se lo heredó a su papá, y al papá de su papá, y al papá de su papá, de su papá. Y todos se fueron y ahí está el terreno. No nos adueñemos de nada. El día que te vayas no te vas a llevar nada. Dale la gloria a Dios. Debemos mantener una actitud humilde sin importar si tenemos mucho o no tenemos nada, porque hay pobres que son más orgullosos que mandados a hacer. Todo ser humano no rendido a Cristo es enemigo de Dios. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, tienes que darle tu corazón a Cristo. Solo Dios puede salvar al hombre. Él hizo el plan de salvación a través de Cristo. Eso lo dice explicando el Salmo 8, Hebreos capítulo 2. Y por último, mis hermanos, reconozcamos que Dios nos ha dado autoridad, pero es una autoridad delegada. Un día vamos a dar cuenta de cómo usamos la autoridad. En la casa, en la calle, en el vecindario, en el mercado, en la empresa, donde sea. Vamos a ponernos de pie y terminamos con oración. Querido Señor, pedimos perdón porque a veces nosotros nos llenamos de orgullo, de prepotencia, de arrogancia. Empezamos a vernos a nosotros mismos y dejamos de contemplar tu gloria. Permite que nosotros nos centremos en Cristo. Señor, que vivamos para gloria tuya, que aprendamos a sujetarnos a Cristo, a admirar su grandeza, que aprendamos a admirar su santidad, su gloria, su poder, su eternidad, sus maravillas y su amor para nosotros. En esta hora, Padre, te rendimos toda nuestra vida a ti. Quebranta nuestro orgullo, Señor. Quebrántanos. Saca eso del alma, del corazón de nosotros. Y queremos ser como Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a dejar de vernos a nosotros y a verte a ti.
a contemplar tu gloria y tu majestad. Gracias, Señor. Cuán grande eres tú en toda la tierra. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús.